Quería demostrar que podemos usar la tecnología para explorar nuestra humanidad. Cambiar el desarrollo distópico y tecnocapitalista que estamos viviendo, uno que involucra la desaparición del cuerpo para controlarnos. Usar la realidad virtual no para escapar del cuerpo, sino para volver a él. Capítulo 1. El músico virtual. Cuando hay alguien más adentro del mundo virtual, escuchando la música, esas personas reaccionan como reaccionamos nosotros. Teníamos una hipótesis de qué podía pasar si juntábamos nuestros mundos por experimentos que habíamos hecho anteriormente en esta misma casa. En esa intersección encontramos que nos generaba fascinación, como una sensación de asombro y de magia, cosas que no podíamos describir y que no habíamos experimentado antes, que no tenían un punto de contacto con otras experiencias, incluso dentro de la realidad virtual, incluso dentro de la música electrónica en vivo. ¡Wow! Terreno nuevo para explorar esa combinación de los sintes y de los mundos también modulares. Un mundo modular virtual. Fue ver qué pasaba cuando sumábamos gente a eso. Teníamos una gran corazonada de que muy probablemente iba a resonar y creo que lo hizo. La música liberó algo en los mundos virtuales. Tu música libera algo muy intenso en los mundos virtuales. Gracias. Que hace que la gente baile, que se mueva. Surge de reformear la música desde el lúdico. Queremos estar divirtiéndonos con lo que estamos haciendo, que nos esté evocando algo, que no lo sienta en el pecho, entonces sigo buscando. Los sintetizadores y las máquinas para mí son sintonizadores complejos. Yo trato de sintonizar en eso un flujo de sonido que genere cosas y una vez que esté ahí, navegarlo transpirando en la experiencia del que lo escucha, ¿no? Es una música lúdica en sí, ¿no? Como que incita al juego. Siento que era muy distinto a musicalizar, por ejemplo, una pista de baile, que es como lo que estoy más acostumbrado. Hay mucho foco en dar múltiples capas rítmicas. Había muchas capas sobre las cuales las personas se pueden agarrar para moverse. Siento que eso generó que la gente de repente se mueva como muy espasmódicamente, de repente se mueven con movimientos súper lentos y agraciados de un lado a otro, como súper rico el diálogo que se termina dando con las personas cuando están en este mundo paralelo. Yo veo sus cuerpos y ellos escuchan mi música y ahí está como el circuito y ahí se completa. Es que siempre había algo vivo, todo el tiempo estabas sintiendo algo. Si hay como un músico para realidades virtuales, eres tú. Capítulo 2. Cuerpos aumentados. Muchas veces en la danza contemporánea se hace esta cosa de, bueno, vos entras en un espacio, bailás, estás modificando el espacio al mismo tiempo que el espacio te modifica a vos. Y es como el mismo planteo que haces en tus instalaciones con el mundo virtual. Gracias, Rigel. Regresamos contigo en el siguiente capítulo. Mientras tanto, seguimos hablando de corporalidad virtual. Yo pienso en el visor de dos formas. Una, para mí es un órgano externo que me permite experimentar mi cuerpo y el mundo de una forma diferente. Siento que soy todo mi ser al expandirme en los píxeles. También lo veo como un microscopio para la mente y el cuerpo. ¿Qué pasa si de repente tienes manos digitales? Sientes partículas y controlas la luz, te conviertes en fractales. Definitivamente te hace replantear tu existencia y cuestionar qué es ser un humano. Yo creo que la conciencia se manifiesta a través del movimiento. Por eso en mis mundos solo algo interesante puede pasar si realmente usas tu cuerpo. Es el camino que he encontrado para intentar descubrir qué somos. Y en ese sentido, lo que más me impactó de Braindance fue ver lo que parece ser un nuevo tipo de corporalidad. Ver a la gente moverse de una forma tan libre en el mundo aumentado. Movimientos extraños, los inmersantes se agachaban, subían, se movían de formas inesperadas. Se sentía como la liberación de algo primitivo. Creo hay dos opciones. ¿Estamos regresando a lo más profundo de nuestro ser? ¿O tal vez estamos expandiendo lo que significa ser un humano y en el proceso convirtiéndonos en algo diferente, nuevo? Lo genial e interesante pasa cuando las cosas son libres, cuando no están estructuradas bajo reglas extremas. Creo que sería un fracaso si propongo algo y solo hago que se use de la forma en que yo quiero porque tengo un bias muy específico. Los inmersantes van a hacer algo que yo nunca hubiera imaginado. Descubren cosas hermosas que vienen de su vida y experiencia corporal. Como investigador, creo que si te dejas ir, vas a descubrir más cosas. Braindance me transformó. Ahora quiero moverme, bailar y explorar mi cuerpo con el visor todo el tiempo. A ver a qué cosas puedo llegar.
Capítulo 3. La caramelera y un ángel cyborg. La acción, y en particular la acción artística, es la mejor respuesta que encuentro a cómo quiero que se organice la tecnología en nuestra sociedad. Solo el arte con otros puede seguir abriendo la pregunta en un acto. La caramelera, que me parece una instalación fantástica, que fue diferente a otras instalaciones que habías hecho. Algo que tenían en común las dos instalaciones es que es una obra donde vos te metés. Como que hay una parte cuando la gente entra en la caramelera que es, por un lado, lo mismo que pasa cuando la gente se pone en los visores, que es como, wow, ¿qué es esta caramelera? ¿Por qué se tira una moneda? ¿Se prende un video? O por cómo planteamos la parte pedagógica de eso, empezar con la caramelera, meter a la gente a ese universo de desamor y altares de los corazones rotos. Y después entran en la parte más emocional del juego específico que planteas con el visor. Ya entraba a esta segunda ola de sorpresa tecnológica, habiendo pasado por la cosa sensible analógica de pensar en el amor. La interacción primero con la caramelera modificó el comportamiento dentro del visor. Había algo como muy dulce. Entraban endulzados. Exactamente. Una pieza de arte puede afectar a la otra y coexistir. Y el arte permite eso, como concebir la realidad de formas experimentales. Sí, explorar. Y hablando de realidades experimentales, es hora de pasar al momento más radical de Braindance. Danza butó, realidad aumentada, espiritualidad tecnológica, performers e inmersantes encontrándose con un nuevo cuerpo. El lenguaje hablado no es suficiente, solamente nos toca sentir pensar al... Capítulo 4. Tenemos el control. Creo que expandió el terreno sensorial, o sea, me di cuenta que puedo experimentar cosas mucho más locas de las que pensaba que se podían experimentar ahí adentro, y eso sí que generan esta sensación de fascinación, ¿no? El sense of wonder, como la magia dentro de la tecnología que a veces siento que se pierde, ¿no? Mostraste en realidad que hay un montón de recovecos y lugares donde todavía hay mucho lugar para la imaginación y encontrar experiencias que se emocionan. Para mí fue una especie de afirmación de que nos estábamos haciendo las preguntas correctas, o al menos preguntas fructíferas que habrían más preguntas. Como aprendimos el lenguaje de la naturaleza y el lenguaje de la tecnología, los aprendimos como dos cosas escindidas. Entonces, aunque lo podamos teorizar, es difícil sentir en el cuerpo que son lo mismo. Con ese tipo de experiencias se siente. Lo que pasa si vemos la sensibilidad humana embebida en la computación por el solo hecho de que fue creado por humanos. Y eso abre preguntas más interesantes.
Me parece urgente usar la realidad virtual como una herramienta de exploración total, que no se convierta en una herramienta de productividad y consumo masivo, sacarla de los contextos tradicionales para aprender de personas que ni siquiera les interesa la tecnología, pero que nos enseñen algo nuevo sobre qué es ser un ser dentro de un mundo lleno de píxeles. No estamos ante un ciclo sin fin de distopia tecnológica. Está en nuestro control usarla para hacernos bien. Podemos descubrir cosas increíbles, crear belleza, arte, logro, comunidad. Usar la realidad virtual no para escapar del cuerpo, sino para volver a él.